Primero que todo, bienvenidos a este evento que organizamos con SECODES e ISAGEN. Primero agradecerles por dedicarle este tiempo. Yo sé que la hora, hoy el día estamos escasos de tiempo y que nos dediquen este tiempo a escuchar este conversatorio nos parece súper importante e interesante de escuchar este intercambio de experiencias. Yo quiero empezar este evento agradeciéndole a ISAGEN, doctor Rico, Margarita, por el apoyo y por la confianza en SECODES para promover e impulsar la red de periodistas. O sea, para poner en contexto un poco, SECODES es un consejo de empresas y nos animamos a impulsar y a crear una red de periodistas para promover y gestionar conocimiento en el tema de sostenibilidad. Este es uno de los muchos eventos que hacemos en alianza con nuestros aliados para transferir conocimiento, y creemos que la mejor manera de convencer que estas temáticas pueden ayudar a construir un mejor país es mostrando casos exitosos como el que vamos a ver y vamos a identificar hoy. Queremos darle la bienvenida. Yo quiero mencionar unas cosas que me parecen súper interesantes del libro central de la Central Hidroeléctrica de Río Amollar, que me pareció, se llama Convivencia a filo de agua, relatos de esperanza, que creo que lo vamos a entregar hoy, ¿cierto? Me encantó, y aquí más para el título del evento, se llama Medios de Comunicación, Territorio, Paz y Posconflicto. Me encantó unas palabras que dijo el doctor Rico que me parece súper interesante. Aprendimos a decir sí, pero también aprendimos a decir no. Y eso es importante cuando uno hace proyectos en los territorios. Y lo otro que me encantó, leer el prólogo del padre Francisco Rose, donde hizo un trabajo periodístico fantástico, porque necesitamos que nos haga el prólogo, y él dijo, tengo que ir, lo que yo le digo a los periodistas, salir del escritorio, de la sala de redacción, al territorio. Y él, para verificar y escribir lo que está en el prólogo, fue a conocer el proyecto, fue a conocer el territorio, fue a dialogar con los actores del territorio, fue a interiorizar y a ver realmente si lo que decía la empresa era maravilloso, era tan cierto, pero escuchando los actores que interactuaron en este proyecto con la empresa. Y aquí tengo la chiva porque hubo cosas súper interesantes. Identificar el protagonista de la historia. O sea, y en este tipo de cosas es, ¿cuál es el protagonista de la historia? Y los actores que estamos en torno a ese protagonista, ¿cuál es nuestro objetivo para potencializar ese protagonista de la historia? Y lo que me gustó es que el protagonista de la historia se llamó la comunidad. Y esa comunidad, ¿cómo la vamos a apalancar y a fortalecer para desarrollarla? Y lo que me gusta, que es la esencia de la empresa, que yo creo que se transmite con el doctor Rico, es el ser humano. Yo digo que las organizaciones, empresas, medios de comunicación están conformados por personas, y eso trasciende si somos buenos seres humanos, y eso me parece que en este documento trasciende y es importante. Y lo otro que resalto del prólogo, me senté mucho en el prólogo porque fue un resumen fantástico, es cómo generar desarrollo, en este caso en medio del conflicto. Y yo pienso que es fundamental. Por eso creo que este conversatorio, esta reunión que estamos teniendo aquí, medios de comunicación, territorio, paz y posconflicto, hoy en día para el país es un evento que nos puede dar un camino, una luz, donde sí podemos, en un tema que estamos de posconflicto, y diría que en posconflicto estamos hace rato, pero de qué manera podemos generar desarrollo haciendo las cosas de una manera, haciendo las cosas correctamente, haciendo las cosas poniendo delante de todo al ser humano y a la persona. Agradecer la invitación que me hizo el doctor Rico y Marcela, tanto a escribir como esta noche a conversar con ustedes. Cuando Marcela me invitó, ya se ha dicho, a hacer la crónica, la condición obvia que yo le puse es: Marcela, yo no le voy a hacer la apología a nadie, yo hablo
lo que yo escribo, lo que veo, lo que oigo, así que asuma las consecuencias de mi trabajo, si lo decide. La segunda condición que puse era poder hablar con todos los, como se llama hoy día, los actores, porque para mí el sur del Tolima ha sido una de las zonas que yo más he querido, ¿no?, y además que más me ha interesado. Como dijo Marcela, allí se dan cita muchísimas fuerzas que de alguna manera han constituido la historia del país. En el sur del Tolima, fue un escenario de guerra civil. La guerra de los 1000 días tuvo allí un particular énfasis, e inclusive allí llegó, llevado por los generales que estuvieron en la guerra contra España en Cuba, llevaron el Código Maceo, que era un código, que era un libro sobre la experiencia guerrillera del general Maceo, y que constituyó simplemente un manual de guerrillas. Esa guerra civil de los 1000 días en la zona del Tolima tuvo esa característica, fue una guerra de guerrillas, y eso quedó ahí en el sur del Tolima. Pero también a esa experiencia, digamos, histórica, hubo otras que yo me encontré trabajando con la historia de la zona, que fue, primero, y la más importante, creo yo, la experiencia de resistencia del pueblo pijao contra los españoles, que duró 300 años de resistencia pijao. El territorio pijao iba desde Ibagué hasta Buga, justamente toda esa zona, ¿no es cierto?, de la Moyá, y la zona naturalmente del Valle. Los pijaos fueron considerados el pueblo más luchador, más resistente, más intransigente con los españoles, y esa resistencia a la invasión, ¿no es cierto?, quedó también como uno de los elementos constitutivos de esa región. La otra fuente histórica fue la resistencia del indio Quintín Lame, de que ustedes habrán oído hablar. El indio Quintín Lame comienza su pelea en el Cauca, en el norte del Valle, con la idea de reconstituir el resguardo, que era una institución del siglo XVII. Reconstituir el resguardo significaba pelear con los terratenientes, simple y llanamente porque los terratenientes habían tomado los resguardos de los indígenas. Comienza su lucha en el norte del Cauca, pero termina su lucha en Chaparral, en el Gran Chaparral, constituyendo el resguardo del Gran Chaparral. El tercer punto, el otro punto que me llama la atención del sur del Tolima es que allí se condensan, en los años 50, con la violencia liberal conservadora, se concentran una cantidad de migraciones de campesinos hacia ese sur del Tolima. Campesinos que vienen huyendo de la violencia del Valle, que vienen huyendo inclusive de la violencia en Boyacá, que vienen huyendo de la violencia en las zonas bajas del Magdalena, las zonas bajas del Tolima, del norte del Tolima, del Líbano. Y son esos huyentes, ¿no es cierto?, los que constituyen el elemento que nutre la organización de las FARC. Así que allí se concentran una cantidad de elementos históricos que permitieron que el sur del Tolima fuera un muy importante territorio de luchas agraristas. De sus más importantes exponentes, naturalmente, está el doctor Darío Chandía. El doctor Darío Chandía, que fue el que imaginó y elaboró la figura de la función social de la propiedad, de la ley 200 del 36, de la ley de tierras. Desde ese chaparraluno importante hasta
el inmolado Reyes Echandía en el Palacio de Justicia. O sea, es una tierra de rebeldía, es una tierra que tiene esa característica especial de rechazar las invasiones. Ahora bien, yo naturalmente esa historia la he venido elaborando con testimonios de primera mano, pero también, como es obvio, con fuentes bibliográficas. Y me encontré con la suerte de poderla condensar en la invitación de Marcela a trabajar en esa crónica. Puse además otra par de condiciones: hablar con los jefes, pues dos jefes importantes de las FARC en Cuba, que tuvieron que ver con las dos grandes violencias, la violencia de los años 50, que uno de sus comandantes fue Guaracas, con el que yo conversé en La Habana sobre este tema específico de la formación de las fuerzas insurreccionales en el Tolima, y con la comandante Victoria Sandino, que fue comandante en la zona de La Moyá. Conversé con ellos tratando de entenderles cuál había sido, digamos, la lógica para que ellos hubieran aceptado, sobre todo Victoria Sandino, participar en la mesa de transparencia de que nos habló Marcela. Y con todos sus argumentos y todas sus fuerzas, digamos, argumentales históricas, participaron en esa mesa. Ahora bien, yo tengo la sensación de que esa mesa de transparencia es no sé cómo llamarlo exactamente, pero un antecedente que se va a convertir cada vez en una fuente importante para entender qué es lo que se está haciendo en La Habana. ¿Qué fue lo que se hizo en la mesa de transparencia? Se le dio razón un poco a la gente y se les cambió una participación en la mesa, se puede decir cambió, aunque el término no es exacto, por el desarrollo regional. El desarrollo regional era una demanda de la gente de La Moyá desde hacía muchos años, mucho tiempo. Los gobiernos los habían desoído, los gobiernos la habían desconocido por tener participación las FARC en esas voces, en esas demandas. Finalmente la mesa de transparencia pudo llegar a acuerdos con la comunidad sobre esos puntos. Es decir, que, si ustedes me permiten la palabra, se negoció un poco la neutralidad de las armas de las FARC a cambio del desarrollo de una región de La Moyá. Eso preludia lo que está sucediendo en La Habana. Si ustedes quieren, es un capítulo inicial, un experimento inicial de lo que está pasando en La Habana y de lo que puede desarrollarse. El doctor Rico dice muy válidamente que el futuro del posconflicto, lo que se llama el posconflicto, va a ser más difícil que lo que está sucediendo en La Habana, y tiene razón, por un simple y sencillo argumento. En La Habana no se están negociando los conflictos sociales, se están negociando las armas. Es muy distinto, los conflictos sociales seguirán existiendo, y es bueno que existan los conflictos sociales. Los conflictos sociales son la base, el fundamento del Estado. Los estados salen de los conflictos sociales. Si queremos un Estado democrático, los conflictos sociales no se pueden suprimir, se deben albergar, y se deben albergar para ser tramitados de una manera diferente al trámite de las armas, que es justamente lo que la mesa de transparencia logró reuniendo los diferentes fuerzas históricas y locales que constituyeron el conflicto en la región. Así que, repito, para mí ese experimento de la mesa de transparencia, digamos, preludia lo que sucede en La Habana, lo anticipa y en cierta medida es un primer capítulo. Yo no soy capaz de hablar sin mostrar imágenes,
porque de alguna manera mi lenguaje es visual, soy de formación periodista, recurro a la imagen para poder contar las historias de este país. Las imágenes del libro, ustedes las van a ver, son imágenes que tranquilamente nos pueden hablar. Si me voy a la anterior, entonces yo les diría, para retomar un poco a Alfredo, y es la única imagen de pronto de las que yo logro mostrarles aquí a ustedes hoy, la única imagen que no es mía es esta, pero siempre le digo a la gente de este país, esa imagen nos debería de pertenecer a todos, porque esa imagen que para la gente de este país no está ni para los universitarios, no está para los escolares o para la gente de bachillerato, es una imagen del libro sobre la violencia en Colombia, publicada hace muchas décadas por Orlando Falsborda, Monseñor Eduardo Umaña, y yo sé que ahí no estabas, Alfredo, pero digamos está, Monseñor Guzmán Campos, Eduardo Umaña y Orlando Falsborda, y es una imagen que nos habla y que la hemos denominado el Cristo campesino. El Cristo campesino para hablar, digamos, de esa violencia que siempre han pagado en Colombia, especialmente los campesinos. Y dentro de los campesinos, algo que yo siempre le digo a la gente en este país, la guerra en Colombia la han vivido especialmente los más pobres. Pobres los guerrilleros, pobres los soldados, pobres los paramilitares y pobres los que murieron en la mayor parte de las masacres de Colombia, acusados mayoritariamente por los paramilitares, matando campesinos, acusándolos de ser cómplices de la guerrilla, y muchas veces también, como a mí me tocó ver en este país, guerrilleros matando a los campesinos, acusándolos de cómplices de la guerrilla o el paramilitarismo. Entonces, dentro de esa diáspora, yo digo, esta imagen, que lastimosamente para mí, digamos, o para el país es anónima, porque no sé quién la tomó, pero es una de las pocas imágenes que aparece en ese libro, es una imagen que debería de tocarnos siempre en la memoria, y deberíamos de aprendérnosla como ese libro que no conocemos, así como nos han enseñado la religión, en un país donde el quinto mandamiento es no matarás, pero hemos matado a diestra y siniestra. Y si recurro, digamos, a una imagen para hablar ya de una imagen que yo haya tomado, me vengo a esta imagen. ¿Por qué una imagen de estas? Porque es un conflicto que tiene más de 50 años, en donde las principales víctimas, además de ser los campesinos, en los platos rotos de la guerra en Colombia, los han pagado las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres hemos sido mayoritariamente los valientes, los que empuñamos las armas y los que vamos a los cementerios. Jóvenes enterrados en los campos, en fosas comunes, o jóvenes que terminan en los cementerios de nuestras ciudades, en una sociedad donde son los padres los que terminaron enterrando a sus hijos y no los hijos a sus padres. Pues cuando miro esta imagen tomada en una marcha de mujeres en contra de la guerra, de alguna manera para mí, con esa flor amarilla que no es un montaje, era una fotografía a color, la bajé a blanco y negro y solamente dejé la flor en amarillo, es para hablar de un conflicto con muchos años, pero donde todavía la gente, y especialmente podríamos hablar de los campesinos en este caso, de las hermosas, nunca han perdido la esperanza, han sido víctimas de todos, víctimas de los conquistadores que arrasaron, que acabaron y diezmaron a las comunidades indígenas, y con el paso de los años, si nos fuéramos a retomar, digamos, al último siglo, el tema de la guerra de los 1000 días, la guerra del 50 y posteriormente lo que terminamos en Colombia con el tema de lo que hoy estamos tratando de negociar. Me permito extenderme un segundo, es básicamente para presentarles aquí, digamos, unas imágenes en donde rápidamente yo les digo, ojalá yo en este país pueda entrar al Cañón de las Hermosas, porque para este trabajo yo pedí que me dejaran ir que me decían que por condiciones de seguridad había que restringirse a unos movimientos muy específicos, pero entendiendo de dónde viene el agua, y lo hablábamos ahora con el doctor Rico, y es que si este país, si usted nos ilustraba ahora, si este país tiene el 60% de los páramos del mundo,
y un páramo es una fábrica de agua, en este país no respetamos, pues no respetamos la vida, menos hemos respetado los animales, menos la naturaleza, pero donde la guerra no nos ha permitido, y voy a hacer aquí, digamos, voy a decir algo que parece loco, y es que he visitado muchas regiones de este país que si no fuera por las condiciones de guerra y con los salvajes que somos, ya hubiéramos acabado con los bosques. He visitado bosques como en el Tolima, como en el Baupés, en la serranía de Avive, entre Antioquia y Córdoba, en la que todavía puedo abrazar árboles que no les doy la vuelta, así tuviera 10 o 15 metros de mano, porque son tan inmensos, porque todavía hay un conflicto, o un conflicto armado. Y uno dice, qué tristeza que sea así. Por la guerra no los conocemos, pero a veces si no fuera por la guerra, muchos territorios de este país estuvieran acabados por completo con la voracidad y los salvajes que han sido aquí, digamos, no solamente nuestras clases gobernantes, sino muchas de nuestras empresas. Entonces uno dice, miren, yo subí al páramo de las Hermosas, estas no son fotografías de allá, ustedes las van a ver en el libro, ahora las pueden ver mientras ruedan, pero cuando yo camino en este país y voy al páramo de las Hermosas 2 días, y sé que podría caminar 5 y 6 días y no terminaría de verlo, con sus más de 300 espejos de agua, con sus ojos de anteojos, con sus dantas, con sus mariposas, con sus guaguas, con sus pájaros multicolores, y uno diría, qué belleza que pudiéramos hacer eso, pero para que entendiéramos que esa es la riqueza que tendríamos que cuidar, que no fuéramos a conocer nuestros bosques, como me ha tocado a mí como periodista, en el que aprendí nombres de la geografía a partir de la guerra, en el que aprendí a ver mariposas multicolores en el pecho de guerrilleros o en el pecho de paramilitares, que como les digo no son montajes, pero que nos pueden hablar de este país en el que a veces, producto de esa guerra atroz en la que no solamente se devoró la vida de las personas o el territorio, también se murieron las mariposas, o se derramó el petróleo, se quemaron los bosques, se destruyó la naturaleza, o fábricas de agua. Y esto que les voy a mostrar acá, para parar por el momento, y yo sé que íbamos a hablar sobre el papel de los medios en procesos de paz y en posconflicto, y yo les estoy hablando a ustedes de memoria. Si nosotros como periodistas no nos encargamos de trabajar en cada uno de nuestros espacios, si seguimos a veces deslegitimando un proceso de paz, si no entendemos que este ha sido el año donde menos muertos hay en el país producto de la guerra, si no entendemos eso, si no le apostamos a tener un país distinto, seguramente vamos a seguir teniendo muchos loquitos de Carriel, de Poncho y de Ruana azuzando la guerra y reclamando que eso se acabe. Así que yo por lo menos les digo, cuando camino en este país y encuentro que a 60 metros, estas son imágenes que no están publicadas, y que hace aproximadamente 20 días las saqué por primera vez para hacer una charla con alcaldes de Colombia en Pasto, y la saqué por lo siguiente: esa gran riqueza del país que es naturaleza y que luego se puede transformar, o que se puede, no, que se transforma en agua, que se transforma en riqueza. Esos árboles de este país, muchas veces también yo los he documentado en medio de la guerra. ¿Por qué? Porque en medio de la guerra colombiana los árboles terminaron con inscripciones en sus troncos como las siguientes: pero ese árbol estaba a 60 metros de un horno crematorio el norte de Santander, en Villa del Rosario. Un país en el que se marcó la piel de los árboles, la piel de los animales, la piel de las mujeres, y las huellas quedaron en los tableros. Me voy a ir aquí para, básicamente es esto. Cuando les dije lo de los hornos crematorios, ¿por qué el papel de la memoria? Cuando a nosotros nos hablan de los hornos crematorios en la Alemania nazi, si no existieran fotografías
de los campos de concentración, si no existieran fotografías de las cámaras de gas y de los cientos y miles de asesinados, todavía existiría mucho estúpido que negaría esos genocidios. Un país que no tiene memoria y que no entiende lo que ha sido la guerra, en donde miles de personas, no solamente campesinos, sino personas que por su sola ideología liberal y humanistas, médicos, sacerdotes, politólogos, abogados o líderes campesinos fueron asesinados, no entenderíamos que llegamos a este grado de barbarie, porque lo que ustedes ven ahí son hornos crematorios en el norte de Santander. Y eso que ustedes ven ahí es la ropa que todavía hace 4 o 5 años, cuando yo hice estas imágenes, parecen monumentos en medio de los bosques de Colombia. La ropa de las personas que fueron amarradas a esos árboles antes de ser ejecutadas y llevadas a los hornos crematorios. Les estoy mostrando esto y ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con un proyecto como el que desarrolló, digamos, Isagen allá en Chaparral, en el Cañón de las Hermosas, un cañón que divide al Tolima, a la zona del Valle del Cauca, a la zona del Quindío, donde hay unos páramos hermosos, pero donde se están destruyendo? Y yo les diría, tiene que ver mucho, y es, este país tenemos que trabajar para que de verdad, como lo decía ahora el gerente, el doctor Rico, la paz se construye desde cada uno de nosotros. Y el papel que los periodistas, seamos fotógrafos, trabajemos en radio o en el medio que sea, nosotros hemos tenido un acercamiento muy directo con el conflicto y tenemos una obligación de dar testimonio. Yo lo he hecho desde la fotografía y no solamente he tenido los ojos para ver la guerra, sino también las posibilidades de resistencia, para ver el desarrollo o para ver un proyecto que seguramente tiene que marcar pauta, y lo decía el padre Pacho de Rubén en su prólogo, y es, ojalá muchos proyectos en Colombia se desarrollaran de una manera consensuada, dialogada, entre empresa y comunidad, e inclusive en este caso, como bien lo contaba Alfredo después de la entrevista con Victoria Sandino en La Habana, que les digo, es un libro en el que uno va a aprender de historia del país, de historia de una región, pero también de cómo un proyecto como el de la central de Amoyá, o este proyecto eléctrico en el Cañón de las Hermosas, se hizo de la mano de muchas personas, con sabiduría, con paciencia, tratando de entender que si se presentaban conflictos, la manera de resolverlos era dialogando, como tenemos que hacer muchas de las cosas que en este país a veces las hemos resuelto a punta de bala. Afortunadamente hemos comenzado esta noche por algunos aspectos que tienen que ver con la solución, o que tienen que ver con la solución o las alternativas a los desafíos que se presentan al periodismo en el momento del cierre de la guerra, si bien no del conflicto, y al inicio de esta etapa de posacuerdo, como la academia ha convenido en llamarla, teniendo en cuenta que el conflicto social y la violencia continuarán en buena parte de los territorios. Y ya se han esbozado por lo menos 3 aspectos que tienen que ver directamente con el periodismo y que tienen que ver directamente con la comunicación. Por un lado, Alfredo hablaba de la necesidad de construir historia. La responsabilidad del periodista es construir historia del presente para que esa historia sea en el futuro la base de los investigadores sociales que construirán la historia del país. También se ha hablado, Jesús hablaba de memoria, de la construcción de memoria en la misma lógica, una memoria viva, auténtica, comprobable. Y el doctor Rico hablaba de involucramiento, digamos, las posibilidades que tienen
los periodistas y los comunicadores de estar en el sitio adecuado en el momento indicado para poderle contar al país lo que está sucediendo y diciendo yo estuve ahí presente de la manera más adecuada. Para contestar la pregunta quisiera señalar 3 cosas. Nosotros hemos hecho en la Universidad Javeriana varias investigaciones, varios seguimientos a los cubrimientos periodísticos. Primero, al cubrimiento del conflicto durante más de 10 años y a partir del 3 de agosto de 2012 hasta el presente un seguimiento a las narrativas que han hecho los medios nacionales de prensa y televisión sobre el proceso de paz. A lo largo de estos 3 años, que justamente se están cumpliendo del inicio formal de los diálogos, aunque nosotros comenzamos a mirar las narrativas 4 meses antes, 3 meses antes, cuando se vislumbraba este acercamiento con los diálogos en Europa, logramos establecer a lo largo de más de 15.000 piezas que hemos mirado en un denso trabajo varias cosas. La primera, que no estábamos preparados como el resto del país y que hasta ahora nos estamos preparando, ¿verdad? Que como el resto del país el asunto nos tomó absolutamente por sorpresa y que esas consecuencias las estamos viviendo. El segundo aspecto para señalar es que durante tantos años de cubrimiento del conflicto nos capacitamos y nos formamos para cubrir el conflicto. Yo personalmente también fui periodista de televisión en los 90 cubriendo conflicto y nos especializamos en aprender las lógicas de la narración del conflicto. Tanto nos especializamos que hoy replicamos la misma lógica, como decíamos en la presentación, para cubrir la paz. Y esa lógica no le está haciendo bien ni al proceso ni le hará bien a lo que viene de aquí en adelante para el país. Esa lógica de enemigo, esa lógica de vencedor vencido, esa lógica de antípoda, esa lógica de buenos y malos, no le puede hacer bien al país. Incluso la guerrilla que ha reclamado por estos días, que por lo menos se ha reconocido como adversario, también la lógica de adversario en un momento determinado no le podría hacer bien a este proceso de posacuerdo si sentimos que quienes están en la mesa son tan colombianos como los demás y aspiramos a que se involucren en la sociedad a partir de la firma de los acuerdos como los demás. Luego, ese segundo aspecto es clave en la medida que es una de las cosas que hay que cambiar. La lógica de adversario, la lógica de enemigo, la lógica de vencedores vencidos, la lógica de buenos y malos en las cuales nos hemos involucrado. Pero además, en el observatorio encontramos varias cosas. Primero, las narrativas de la polarización. En algún momento en el periodismo colombiano, y eso pasa no solo en el conflicto y en la paz, sino en casi todas las cosas, lo acabamos de ver con las relaciones internacionales, comenzamos a ver todo desde la perspectiva de la sectarización, como en un ring de boxeo. Entonces hablamos del diferendo con Venezuela y entonces viene el espíritu patriotero, el espíritu sensiblero, y entonces somos los buenos frente a los malos. Y entonces hablamos de los conflictos del transporte y entonces hay unos buenos y hay unos malos. Hoy, por ejemplo, estamos viviendo en Bogotá unos buenos y unos malos, cada cual se ubicará donde quiera frente a los taxis de lujo y a los taxis normales, pero siempre en esa posición de antípoda, esa posición extremista, en esa posición absolutamente sectaria, donde no es posible reconocernos o trabajarnos como una sociedad que piensa en el mismo sentido. Y en esa perspectiva hemos personalizado la narración del conflicto. Y entonces es la paz de Santos frente a los dilemas de Uribe. Y digo dilemas por no decir otras cosas que ustedes conocen a la perfección. Y hoy otra vez lo vemos. Se habla del indulto a 30 guerrilleros, pero aquí no entramos en la perspectiva constructiva de ver cómo ese proceso, que es un proceso histórico, repetido, este es pequeño con respecto a otros procesos iguales en el mismo sentido, es qué diferencias y cómo lo confrontamos con los 120 guerrilleros que indultó Uribe en el momento de justicia y paz. Pero lo vemos como contraposición, como extremos, ¿no? No como una lógica de proceso, no como una lógica de construcción, no como una lógica de avance. Y en lo que tiene que ver con las narrativas
de la sociedad, de la comunidad y de las víctimas. Lo estamos haciendo desde el punto de vista de la revictimización, ¿verdad? Normalmente desde una posición lastimera, aprovechando la condición de dolor de las víctimas y aprovechando las condiciones de indefensión en un aprovechamiento narrativo muchas veces indebido. ¿Eso en qué ha resultado? Que el cubrimiento hasta este momento, y es noviembre de 2015, ha sido un cubrimiento absolutamente emotivo, ¿verdad? No ha habido una narración periodística, sino que las narrativas periodísticas se han ido aliando a las sensaciones dentro y fuera de la mesa, más las que están fuera de la mesa, ¿verdad? De tal manera que esos aspectos colaterales han incidido de tal manera en la mesa que han impuesto ritmos y plazos como los que vemos que hay para el 23 de marzo y demás. Encontramos, por ejemplo, en este observatorio que el momento de mayor aceptación de la ciudadanía para el proceso de paz no fue ni en el momento de la firma del primer punto en junio de 2013, ni el segundo punto en noviembre de 2013, ni el tercer punto en junio de 2014, ni en buena parte de lo que se acordó ahora el 23 de septiembre. No, el momento de mayor apoyo fue el momento del Mundial de Fútbol. ¿Y qué sucedía en las narrativas periodísticas? Se confundían de tal manera las emociones patrioteras, que no patrióticas, que en un momento determinado nos sentíamos cerquita del paraíso terrenal. Éramos campeones mundiales, íbamos a firmar la paz, como nos la imaginábamos en el periodo Pastrana, a ritmo de Marbella, Iván y sus Bambam, y que íbamos a hacer el nuevo paraíso terrenal de una manera inmediata y que todo se limitaba a una firma, a un aplauso y a la eliminación, ojalá, o al alejamiento o al distanciamiento de las personas que estaban al otro lado de la ley, que aspiraban a reincorporarse. Esa narrativa emocional ha dejado una secuela grande en las audiencias. La primera es que han vivido como una montaña rusa el proceso de paz. Y de las emociones altísimas del Mundial de Fútbol pasamos a la depresión absoluta del ataque en Buenos Aires, Cauca, ¿verdad? Que marcó el índice de depresión más grande del proceso de paz, donde el país, cierto país, invitaba a la ruptura de los diálogos. Y otra vez el 23 de septiembre la emoción y otra vez las caídas y las bajadas, sin que la razón, impulsada por narradores y periodistas, por cronistas y por opinadores, a llevar a la delantera. Un cuarto factor es que aquí notamos una cosa que no sucedía nunca en el país, y ha habido más notas de opinión a lo largo de todo este proceso, 29%, que notas informativas, notas de información dura. Eso es bueno porque los líderes de opinión se han ocupado del proceso y ha ayudado un poco a la sensibilización. Pero eso tiene un efecto colateral preocupante, y es que las audiencias están recibiendo primero la opinión antes que la información, lo que significa que toman posición antes de enterarse de qué es lo que está pasando. Un poco lo que vemos en redes sociales y lo que vemos en los foros de los medios, y es la gente está emocionalmente vinculándose a lo que piensa el opinador y no tomando una posición certera, racional, frente al proceso de paz. Esa emocionalidad inicial, más este sesgo con el que llega la información, hace que las audiencias no tengan un acercamiento certero, conciso, definido frente al proceso de paz. Y deviene en lógicas de masificación. Entonces, en la época de Buenos Aires, Cauca, todos contra; en la época del 23 de septiembre, en buena parte de las firmas de lo que tenía que ver con justicia transnacional, todos a favor, y en esa ambivalencia lo que hemos encontrado es que ha habido una narración bipolar, y un poco las audiencias, y esa es nuestra responsabilidad, han estado en esa bipolaridad. Y muchos hallazgos que podríamos seguir compartiendo más adelante, los resumo rápidamente en frases. Ha sido, y me baso en una fotografía que mostraba ahora Jesús y que me llama mucho la atención, y es la narración ha sido fundamentalmente machista. Las fuentes de la guerra y de la paz que buscamos los periodistas son fundamentalmente masculinas.
La respuesta inicial sería, es que hay más fuentes masculinas vinculadas a la guerra y a la paz. Creo que esa fotografía de Jesús nos habla un poco de lo contrario, y es, si las víctimas han sido fundamentalmente mujeres, adultas y niñas, ¿por qué no aparecen en las narrativas periodísticas, sino solo victimizadas y revictimizadas, y no utilizando el caudal de conocimiento que pueden aportar a nuestras narrativas? Podríamos señalar rápidamente que las narrativas han sido episódicas, a distancia. Esta ha sido una narración a distancia. Se ha narrado desde Bogotá, tanto el proceso de paz como hoy el conflicto. Por eso resulta bien halagüeño encontrar este tipo de publicaciones y escuchar esto que decían cada uno de los cronistas participantes, y es, si yo quiero escribir sobre Las Hermosas, debo estar en Las Hermosas, que es, digamos, un elemento sustancial básico que se ha ido olvidando en la narración de los procesos. El cubrimiento ha sido monótono, reiterativo, cubrimiento de registro, ha escaseado la crónica, esta crónica que aparece aquí, ha escaseado el análisis, funciona más el ritmo y los tiempos de la agenda general que el conocimiento de cada uno de los detalles del acuerdo. Y eso habla un poco también del alejamiento y del distanciamiento de las audiencias. Si nosotros miramos y sumamos cuántas piezas han hablado del proceso de paz, encontramos que 1 de cada 3 habla en gran angular del proceso de paz, del acuerdo en general, de los ritmos, de los que piensan Timochenko, Santos y el comisionado. Pero no entramos en el detalle, no entramos en el primer plano, ¿verdad? No entramos en el plano de detalle. Hemos encontrado que hay por lo menos 252 temas que tocan a los 6 puntos que conforman la agenda. Pero de todos esos 252 temas, el único que parece interesar es el ritmo, los tiempos, el cierre, la firma, la premura, el corre-corre para el momento de la firma. El resto está completamente ignorado. Eso, sumado a la muy deficiente comunicación política del gobierno actual frente al proceso de paz y a la ausencia de pedagogía, ha hecho que nuestras audiencias hoy estén completamente distanciadas, indiferentes, aisladas del proceso de paz, y que no encuentren ese punto de hilación y de conexión y de nexo con el proceso. Esto en negativo, puesto en positivo, significa que un proceso como el que estamos viviendo tiene un antídoto natural que lo tenemos aquí a la mano, ¿verdad? Y es las historias. Los periodistas nos quejamos siempre de la censura, de las fuentes, de los jefes, de los tiempos, de los espacios, de la gente de afuera. Pero un antídoto natural son las historias, ¿verdad? Es posible editar un título, censurar un verbo, censurar un link, cortar una nota, pero difícilmente una historia bien contada será censurada. Será cambiada porque corresponde a una realidad, porque corresponde a una presencialidad, porque corresponde a un momento histórico. Luego, un antídoto natural serán, por supuesto, las historias. Luego, la presencialidad, por supuesto, ¿verdad? Una presencialidad para narrar el proceso de paz desde un vocablo que tiene un enorme significado y que aparece acá en esta diapositiva que nos tiene aquí esta noche, y es el territorio, la presencialidad en los territorios, en las regiones, que es donde se juega finalmente, donde se está jugando finalmente el posconflicto. Creo que a partir de este mes de noviembre hemos entrado en una nueva fase del proceso, esa fase que guerrilla y gobierno han llamado los territorios de confianza, y creo que el proceso ha estado entrando ya a un punto de no regreso en la perspectiva de ya no más, o ya no solo gestos de paz, sino hechos de paz, ¿verdad? Ya no solo lo simbólico, sino hechos para ganar confianza. Y es ahí donde las audiencias, los periodistas y los colombianos comenzamos a sentir lo que significa enfrentar el proceso de paz. Sí seremos capaces de aceptar a los guerrilleros indultados, sí seremos capaces de aceptar eso que propuso la guerrilla hoy de los territorios de paz, sí seremos capaces de aceptar que la bolsa de bolsas o el fondo de fondos, como lo llama el gobierno, vaya y alimente industrias, pequeñas empresas, donde los insurgentes ya de este lado puedan tener autonomía, sostenibilidad en lo económico y en lo social. Sí seremos capaces de convivir con ellos en los cascos urbanos, en las escuelas, sí seremos capaces de dar ese paso. De eso se trata la confianza, ¿no?
no me prepararon para esto. Realmente yo venía a escuchar y no hablar. Pero bueno, en relación con el tema de la confianza, yo creo que nosotros tenemos que volver como a lo esencial, y es que antes que cualquier cosa somos seres humanos, y las relaciones entre seres humanos pues solamente tienen calidad en la medida de que exista confianza. Entonces el poder tener esa certeza de que yo puedo confiar, que puedo mirar en los ojos, que puedo ser vulnerable sin vergüenza, me parece muy importante. El hecho, lo que comentaba ahora Marcela, cuando decimos, bueno, pero entonces aquí habrá cosas que no se puedan decir o cosas que no se puedan, y lo que nosotros pensamos fue, no, ¿será que nosotros cometimos errores? ¿Muchos errores o pocos? No sé, pero si los cometimos, que nos los cuenten, porque lo que pusimos fue nuestra buena fe, porque lo que quisimos fue construir confianza, porque sabíamos que estas personas, y lo digo yo ahí en la introducción, cuando la primera vez que el proyecto Amoyá regresó a nosotros, porque fuimos quienes lo identificamos en un trabajo que hicimos de inventario de recursos hidroeléctricos del Tolima y el Huila, lo habíamos identificado, y en uno de los procesos de venta de la empresa esos estudios se vendieron, salieron de la empresa, de tal manera que nosotros nos tocó comprar los estudios que habíamos hecho para poder entrar a construir la central. Pero en ese proceso, y quienes habían tenido esos estudios nos llamaron, y recuerdo una reunión acá en Bogotá, nos reunimos y me presentaron a estos señores de la Asociación de las Hermosas, y nos presentaron que ellos representan a toda la comunidad. Eso es un detalle muy importante, y que en el libro se ve, y que nosotros hemos vivido, la diferencia entre esta comunidad y comunidades de otras zonas del país es absoluta organización. Estaban totalmente organizados. La primera discusión fue, la licencia ambiental dice que la zona de influencia directa del proyecto son 23 veredas. Lo primero que nos dijeron es, el corregimiento tiene 28 veredas, son las 28 veredas. ¿Listo? Son las 28 veredas. Pero estaban, y los 28 presidentes estaban organizados y habían creado su asociación. Pero realmente yo vi en los ojos de esas personas que tenían esperanza, que realmente estaban diciendo, queremos que el proyecto se haga, porque tenían la esperanza. Y por eso al final de la construcción le añadimos ese nombre a la central hidroeléctrica del río Amoyá, La Esperanza, porque fue lo primero que yo vi en esas personas. Esas personas creyeron que el proyecto realmente podía llevar un cambio a la región, y que iba a ser una cosa muy difícil. Y entonces es empezar a construir esa confianza, esa relación, ese poder. Cuando uno dice, cuando allá en las universidades y todo eso le enseñan a uno que la negociación y las relaciones, entonces empiezan a enseñarle a usted, fíjense qué es lo que le gusta y toda esa cosa, y con la que va a negociar para plantear la estrategia y toda esa cosa, y la relación es un medio para lograr el resultado. Nosotros creemos que la relación es un fin. Entre los seres humanos, la relación es un fin. Es como la frase esa también muy repetida de que el disfrute, la felicidad no está en la meta, sino en el proceso. La relación es un fin. Si yo logro relaciones genuinas, relaciones entre personas, que nos sentemos, tengamos diferencias, pero podamos
pararnos después de sacarnos todas las diferencias y hasta perder el control, pero después poder pararnos y decir, nos vamos a volver a sentar a hablar de lo mismo. Y esa fue una regla de juego en todo el proceso de los 18 meses que duró la negociación. Fue una regla de juego que nosotros teníamos, no fue explícita, fue implícita, pero la cumplimos perfectamente, ellos y las personas de Isagen. Nos paramos, la reunión no terminó en nada, echamos para atrás, terminamos peleando, pero una cosa era clara, nos íbamos a volver a sentar. Nos íbamos a volver a sentar, a hablar y a buscarle el camino a encontrar la solución. Entonces la confianza, el que creyéramos en los que estaban ahí sentados, en lo que decían, en las presiones que estaban sintiendo, el que empezáramos a conocer su entorno, eso crea confianza, eso crea relación entre seres humanos. Y por eso, al terminar la construcción, entonces las personas saben que quienes trabajaron durante el proyecto no van a volver, viene ese otro equipo a operar la central, y entonces las personas lloran. Personas con las que se había peleado, se había discutido, se habían sacado todos los adjetivos, pero lloran porque dicen, no, ya no nos vamos a volver a ver con esa frecuencia. Y ese es el valor de la confianza, y que se rompe muy fácil. La confianza se rompe muy fácil y es muy difícil construirla. El tema de la convivencia del nombre del libro también tiene que ver porque ellos durante los 18 meses, después de hacer los acuerdos en educación, en infraestructura, bueno, todos los acuerdos que se hacen siempre en un proyecto de infraestructura para beneficio de la comunidad, decían, nos falta un tema, el de la convivencia. Nos falta el tema de la convivencia. Y a nosotros o a las personas que estaban, a mí me hubiera gustado estar más, pero no podía, decíamos, bueno, pero ¿qué será esa vaina de la convivencia? Y hubo trabajo en entender que ellos estaban hablando de la paz, que a pesar de 50 años de yugo de las FARC, eran 50 años que no estaban en medio de las balas, porque el ejército no entraba, porque eso era de las FARC. Allá había un territorio con un solo agente armado, y sabían que cuando nosotros entráramos a construir un proyecto con explosivos y todo eso, pues iba a entrar el ejército, y esa fue una de las cosas que nosotros tuvimos que decir un rotundo no. Es que nos dijeron que iban a guardar, que el proyecto lo iban a cuidar unos guardavatios. Ya sabíamos nosotros quiénes eran los guardavatios, y dijimos no, el proyecto lo cuida el Ejército de Colombia, y si nosotros entramos, entra el ejército. Y entonces el tema de la convivencia es, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Vamos a quedar en medio de las balas? Nosotros hemos sufrido mucho, pero ahora además vamos a estar en medio de las balas. Y ahí surgió la mesa de transparencia. ¿Cómo creamos un ambiente de confianza? La mesa de transparencia es también eso, un ambiente en que podamos confiar que aquí venimos a ventilar los problemas, las acusaciones, y aquí se intentan resolver. Y eso dio resultado. La confianza, sin duda alguna, es una llave maestra para o mejor, es el único camino para las relaciones entre los seres humanos, a mi manera de ver. Y creo que lo que hay que romper como primer paso es el maniqueísmo de que se hablaba antes. Con esa lógica del maniqueísmo, que es un poco la herencia de la relación de la Iglesia con las comunidades indígenas, por ejemplo, que es la lógica de las guerras civiles, que es la lógica de la violencia, pues ahí habrá un punto donde las cosas no se arreglen simplemente, sino que vayan generando un alimento para un nuevo
problema, quizás distinto al que hemos vivido estos 60 años, pero de todas maneras que impida eso que hablaba el doctor Rico de la convivencia. Yo no sé, yo tengo la sensación he acuñado oyéndolos, una nueva categoría, algo así como subjetividad imparcial. Quiero decir, no podemos seguir hablando de eso de la neutralidad, en el sentido de que son unos iguales a los otros y todo eso es la misma cosa. Y no, hay que buscar un acercamiento más profundo con la gente, con las fuerzas que ellos representan, para poder llegar a ese punto, digamos, de no sé si llamar la neutralidad valorativa, quizás sea más apropiado, pero salir de la dicotomía, de ese chantaje de lo que representa el bien y el mal. Eso nos ha llevado justamente a que la opinión pública no entienda nada de lo que está pasando, porque siempre ha sido así, puesto en esos términos. La opinión pública no conoce nada. El doctor Rico lo dijo al comienzo. Yo me asombré cuando me contaron que había habido 168.000 muertos, 180.000 muertos. Y eso es cierto. En Bogotá y en las ciudades y en ciertos medios no tengo ni idea de lo que está pasando, ni de la historia, ni de los desarrollos, ni de la característica del conflicto. Simplemente nos han situado en un sitio. Y de ahí nos podemos mover, porque también si nos movemos somos víctimas de la referencia, ¿no es cierto?, del estigma. Entonces, si uno llega a, digamos, no a tener las armas, sino a pensar en que la reforma agraria, el punto 1 defendido por las FARC es válido, inmediatamente queda uno en un campo, ¿no es cierto?, y quedar en un campo, en un conflicto es peligroso porque se vuelve un blanco, ¿no?, una diana. Y eso lo hemos vivido varios, sabemos que eso existe y sabemos que esa es una de las consecuencias de ese maniqueísmo de buenos y malos. Dentro de la experiencia de socialización que hemos tenido de estos hallazgos, no hemos querido quedarnos únicamente en el diagnóstico señalador y negativo, y en compañía de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano hemos venido acompañando periodistas de prensa, radio y televisión del país y de internet también, en esta perspectiva de encontrar juntos nuevos caminos, ¿verdad? Y lo primero que nos planteamos al construir estos nuevos caminos son cosas como qué desafíos tenemos y después cuáles son las tareas pendientes. Entonces, un desafío grande es cambiar el switch, ¿verdad? Y es cambiar el switch de esta perspectiva de adversario, de esta perspectiva de enemigo, de esta perspectiva maniquea, de esta perspectiva buenos y malos. El segundo aspecto es involucrar más voces. Creo que la academia es un poquito responsable en esto que voy a decir, y es que en algún momento los libros de texto y en las aulas nos inventamos que una noticia bien construida tenía parte y contraparte, ¿verdad? Y eso disparó una lógica nociva, y es hoy el periodista sale a buscar una parte y alguien que se le oponga a esa parte, ¿verdad? Insatisfecho. De tal manera que hay buena parte de las narrativas que vemos tienen dos fuentes, una a favor y otra en contra. Si no, escuchemos los programas matutinos de radio, ¿verdad? O las lógicas de los debates nocturnos en los programas de opinión. Alguien a favor y alguien en contra, y ahí los periodistas somos como Pilatos. Nos lavamos las manos y dos que se oponen en una lógica que es, insisto, bastante simplista y ha impuesto unas rutinas mecanizadas que no son pertinentes. Aquí insistimos mucho en las múltiples voces, en las muchas voces. Al periodista no le debe preocupar si las fuentes están en una o en otra dirección, ¿verdad? Yo creo que eso forma parte un poco de esta subjetividad imparcial de la que habla Alfredo. Al periodista le interesa que haya muchas voces que alimenten la narración, que alimenten la historia.
Si esas voces están de acuerdo o en desacuerdo de manera natural, espontánea, lógica, ese no es problema del comunicador. El problema del comunicador no es centrar o buscar quiénes en las minorías o en las mayorías están a favor o en contra. La diversidad de las fuentes es clave. Hoy somos absolutamente oficialistas. En este observatorio encontramos que el presidente de la República es la fuente principal en un 27% de las notas, ¿verdad? Y entonces hemos unido la suerte del país, la suerte de La Paz a la suerte de Santos. Y al revés, la suerte de Santos se ha unido a la suerte del pueblo y demás en un triángulo que en un momento determinado no es tan saludable. Y el país está lleno de fuentes, ¿verdad? Y fuentes que ayudan a narrar, ¿no? Como pasa un poco con este libro que proponen esta noche. Hay que dejar de ser tan reactivos y el periodismo a través del conflicto se convirtió en reactivo. Esperar la irrupción, esperar el cambio, esperar la novedad para comenzar a narrar. Y así como se instalaron las lógicas del conflicto en las salas de redacción, hay que instaurar las lógicas del postconflicto. Hay un experto en comunicación de paz que se llama Galtung, que ha trabajado mucho este tema e insiste mucho, y esto ha sido trabajado mucho por la Universidad Autónoma de Barcelona, un posgrado que tiene sobre resolución de conflictos y periodismo para la paz y comunicación para la paz, y es en la medida en que los periodistas incorporen estas nuevas lógicas de hechos de paz, que no son hechos de bondad o hechos desprovistos de conflicto, no, sino hechos de narrativa donde se presenten esas diferencias, un poco lo que mencionaba el doctor Rico sobre estas diferencias al momento de sentarse en la mesa de transparencia. Es un hecho de paz en medio de la controversia, en medio del debate, en medio de la diferencia, y ahí esa incorporación de esas rutinas de los periodistas ayudaría mucho. Más hechos, menos declaraciones. Las declaraciones cambian todos los días, ¿verdad? Un buen día un senador está a favor, al otro día en contra, un líder de un grupo político está a favor, un día en contra. Las opiniones cambian muy rápidamente, pero los hechos no, y estamos más detrás de las declaraciones. Hay que romper con estas rutinas mecanizadas, poniéndonos un poco más en esta perspectiva de las historias que son, digamos, mucho más constructivas, mucho más ejemplarizantes y que no entran en ese terreno maniqueo porque son naturales y porque son espontáneas. Prometo ser breve pero amoroso, y sé que se van a ir pensando un poco en estas imágenes finales, y si ustedes quieren pasar de pronto al frente para que las terminen de ver. Estas imágenes son tomadas donde ustedes tuvieron un proyecto en Granada, Antioquia, y en el año 2000, un pueblo tomado por la guerrilla y los paramilitares, allá donde queda Isagen, la central de Isagen, Calderas, que en algún momento se las tomó, se las dinamitó la guerrilla. Pero, ¿por qué les quiero hablar sobre estas imágenes? Granada, Antioquia, en el año 2000, en medio de todo lo que estábamos viviendo en el país, toma y dame, donde todos se mostraban los dientes, voy a hablar de lo que significa una comunidad y nuestra gente. En un país donde la guerra se soluciona en Bogotá, las decisiones se toman entre los poderosos de Bogotá, y los opinadores de radio, especialmente hoy, son los que a veces mueven el péndulo a un lado y a otro, cuando los que están viviendo las consecuencias de la guerra real son los campesinos, y siempre han querido la paz. No sé por qué siempre le tienen que preguntar es a los expertos opinadores y no a la gente del campo, no a la gente del Cauca, no a la gente del Catatumbo o a lo del Chocó, que hace años están esperando no solamente que se silencien los fusiles, sino que haya una paz verdadera en temas de justicia social. ¿Por qué Granada? Hace 15 años, en el mes de noviembre, los paramilitares entraron a Granada y mataron a 18 campesinos. ¿Qué hicieron? Caminaron por las calles del pueblo, se pusieron unos brazaletes del ELN, saludaron a algunas personas y levantaron la mano, y la gente que estaba fuera de los pequeños cafés saludaron a los paras, e inmediatamente vino el fusilamiento de la gente, incluyendo al sacristán del pueblo. 20 días después, la guerrilla de las FARC, para vengar lo que habían hecho los paramilitares, que habían contado con la complicidad de la policía,
porque mientras los paramilitares mataron a los campesinos, la policía hizo tiros al aire. Las FARC vino, puso un carro bomba, disparó decenas y decenas de cilindros y de granadas y destruyó 258 viviendas. Cuando yo bajé, digamos, a Granada un día después, la gente con esa bandera estaba hablando, con la bandera de Red de Paz, hablaba de territorios de paz. Y estaban buscando todavía a 23 muertos, entre los que había 5 policías del comando y 18 civiles. La imagen anterior es a las 11 de la mañana. A las 5 de la tarde, una mujer de nombre Beatriz García con su esposo Óscar Giraldo se casaron. Esas son las familias colombianas y los campesinos en zonas de guerra. La vida continúa a pesar de la guerra, a pesar de esa violencia, a pesar de todas las infamias que se han cometido. Ustedes ven en el atrio, al fondo, la misma bandera de territorio de paz. ¿Sí? Esa bandera está ahí en el altar. Mientras buscan a los muertos, esa mujer no paró su matrimonio. Y ese letrero que hay ahí, la guerra la perdemos todos, ayudemos a construir un proceso de paz. Fue tomada el 9 de diciembre del año 2000 en el municipio de Granada. 10 meses después, el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, Gilberto Echeverri y los alcaldes del oriente antioqueño organizaron la Marcha del Ladrillo. Más o menos 1.500 personas marchando con un ladrillo al hombro para reconstruir un pueblo acabado, digamos, por el olvido y por la infamia de los violentos. Como ustedes ven en primer plano, también hay una foto de una niña con un vestido blanco, porque esa marcha por el ladrillo era un acto festivo por la vida. Todos en Colombia, y especialmente ustedes nos invitaron acá, empresarios, pero hablaron del papel de los periodistas. Pero todos, absolutamente todos, tenemos que cargar un ladrillo desde nuestra propia casa para dialogar, para hablar sobre lo que ha sido la perversidad de la guerra. Ojalá algún día yo tenga la posibilidad, para quienes no conocen mi trabajo, de poderles mostrar realmente, digamos, porque estas últimas imágenes hablan de la paz y yo quiero que ustedes se vayan con ella, que entiendan que así como ese pueblo marchó en este país, todos deberíamos de hacerlo. Que yo con el paso de los años vuelvo a buscar a los campesinos, Beatriz García y Óscar Giraldo, ahí están con 2 de sus hijos, o los 2 que tienen todavía, Vanessa y Santiago. Vanessa, Santiago, que es el mayor, acaba de cumplir 14 años en octubre, y la niña 13 años. Y me puedo seguir quedando aquí con ustedes mostrándoles muchas más imágenes, pero sí quiero rematar con algo y te quería decir, Mario, y a todos ustedes, es de todas estas imágenes que me hablan de un país. Yo no veo solamente el país en guerra, y seguramente por eso me invitaron a hacer este trabajo con la gente de ISAGEL. Y le agradezco a Marcela que me haya convocado para venir también hoy aquí a hablar con ustedes, pero les voy a plantear lo siguiente. Es muy triste que la Academia Colombiana, cuando los periodistas no hacemos nuestro trabajo, entonces la Academia, yo entiendo el papel de la Academia, tiene que hacer el análisis, Mario, de lo que hacemos mal, con toda seguridad. Pero nosotros también pasamos por la Academia, y el trabajo de la Academia no solamente tiene que comprometerse con seguir haciendo esos análisis, sino con sacar los estudiantes a que aprendan a contar la historia de este país a caballo, como lo puede hacer Molano o como lo puedo hacer yo a pie, para ir a contar las historias de cientos y miles de campesinos que en este país están cansados de la guerra y que viven reclamando porque haya un proceso de paz. Yo quisiera terminar con esta última imagen tomada en San José de Apartado hace 2 años. Esta comunidad hoy tiene cerca de 300 personas desplazadas. Hoy, hace 2 años tomé esta fotografía en medio de la noche, caminando en la serranía de Avive, acompañando a un sacerdote valiente, que muchas veces los periodistas de este país lo tildan de guerrillero.
y es un hombre a quien yo le debo todo mi respeto. Se llama Javier Giraldo. Javier Giraldo y 100 campesinos, hace 2 años cuando hice esta fotografía, estábamos buscando a un campesino que se habían llevado las autodefensas gaitanistas o los nuevos paramilitares, que son ese riesgo de lo que sigue en este país, a pesar de que se firme el proceso de paz en La Habana. Los paramilitares siguen y muchos campesinos quieren permanecer en la tierra. Yo quisiera terminar con una frase de unos campesinos mientras yo no podía dormir porque me asombraba ese cielo estrellado que es el que quiere recuperar los campesinos. Dormiré en paz bajo las estrellas sin que haya la amenaza de un guerrillero, de un paramilitar o de un soldado que muchas veces viene a violentarle su vida. La gente quiere vivir tranquila. Cuando yo les preguntaba a ellos frente al tema de la reparación y la justicia en Colombia, rápidamente me sacó, y con eso termino, y me dijo: periodista, nosotros lo único que queremos es vivir en paz en nuestro territorio y no desplazados mendigando en una ciudad como Medellín o Bogotá. Con eso yo creo que termino todo, porque por eso es el compromiso que yo les pido a ustedes como periodistas, empresarios e ingenieros, y es la paz. Es un compromiso de hombres y mujeres de Colombia, no de políticos y de guerrilleros. Muchas gracias. Yo te contestaría con una imagen de una mujer que entrevisté, que no aparece en el libro por su alto riesgo de seguridad. Una mujer campesina de una de las veredas del Cañón de las Hermosas, que tenía 13 o 14 hijos, no recuerdo exactos cuántos, tiene como 20 nietos, una líder comunitaria. En la entrevista me contó que a su marido, con una guadaña o alguna herramienta del campo, cuando estaba trabajando la tierra, tuvo un accidente y perdió las 2 piernas. Esta mujer siguió trabajando, sacó su finca adelante, trabaja hoy en día la tierra, tiene todos sus hijos ahí con sus esposas, como 20 nietos, y sigue para adelante. Cuando yo entrevisté a esta mujer y ella me dio ese testimonio y me lo contó, yo pensé que el aprendizaje fue primero el contacto con estas personas tan reales, tan humanas, como dices tú, las historias, pero también pensé que en medio de esta guerra que ya casi llega a 60 años y que los periodistas nos ha tocado narrar pues toda nuestra existencia, historias de guerra, yo pensé que al ver a esta comunidad y todo lo que hicieron para salir adelante, no solo el caso de esta mujer que me estremeció profundamente, sino el de mucha gente de Las Hermosas y de tantos otros lugares del país que nos ha tocado conocer en nuestras líderes periodísticas o editoriales, he encontrado que frente a toda esa guerra la gente se organiza, sobrevive y con sentido. La gente frente a toda... Yo creo que Colombia es un país de una gran inventiva. Y lo otro, me uno al doctor Rico totalmente, por eso el subtítulo del libro es Relatos de Esperanza, es porque en medio de toda esa guerra o la imagen que acaba de mostrar Chucho de la pareja casándose, la gente tiene una esperanza genuina, autóctona, vital, una capacidad de salir adelante, de organizarse pese a la guerra. Y yo sinceramente creo que pese a todo este conflicto que hemos vivido, la gente y su capacidad organizativa, donde uno va, ve a las mujeres organizadas, ve movimientos de jóvenes, ve movimientos sociales, ve movimientos de indígenas, que equivocados o no, en las regiones, en la territorialidad, la gente sigue luchando y viviendo. Y yo creo que esa es la mayor lección que tuvimos con esta gente de Las Hermosas,
porque hay que subir muy arriba a un cañón. No nos dejaron pasar de un punto por cuestiones de seguridad, desafortunadamente, pero es ver cómo la gente vibra, cómo la gente lucha y cómo la gente con una gran sencillez tiene una conciencia de lo que está haciendo. Y sobre todo yo descubrí, sobre todo en las mujeres de Las Hermosas, que fue lo que más me llegó hondo, esa capacidad de lucha y de esperanza. El libro tiene una particularidad y Sahel la tenía clara cuando nos contrataron para hacer el libro, y la tenía clara porque el proceso duró 7 años, si no estoy mal, desde que empezaron las primeras visitas a la región en 2007 hasta que se inauguró la hidroeléctrica en 2013. Pero lo más importante que se pudo sacar, tanto el equipo, digamos, de periodistas o el equipo editorial, de producción editorial, como la gente que nos acompañó en todo este proceso de Isabel, es que lo que se vivió en el Cañón de Las Hermosas, en esas 23 veredas, es una oportunidad de poder replicar esa experiencia de territorialidad para poder aplicar ese modelo en otras experiencias regionales, territoriales, donde el conflicto es más vivo que en las grandes urbes. La experiencia de conformar una mesa de transparencia donde se sienta el ejército, donde se sientan los líderes comunitarios, donde se sienta el defensor del pueblo, el gobernador, el alcalde, más la empresa de Sahel, y negocian y dialogan durante varios meses con un único fin: cumplir los derechos humanos. Tengo entendido, era verificar que los derechos humanos y algo del impacto ambiental en una etapa anterior se pudiera cumplir. Entonces el libro debajo dice: una experiencia territorial de paz. Colombia va a empezar una etapa tal vez un poco de gran reto a partir de marzo del año entrante, en que si se firma la paz, yo soy de las que tengo la profunda convicción que se va a firmar, y tenemos el gran reto de mirar los conflictos territoriales de los que hablaba Chucho y de los que hablaba Molano, y lo que se vivió en Las Hermosas es el laboratorio de paz que se vivió y que aún se sigue viviendo con toda su complejidad, porque aquí no estamos cantando ningún tipo de victoria. Es un proceso sumamente complejo porque zona vivita far. Es una experiencia digna de reproducirse, como lo ha hecho, por ejemplo, el programa de paz del Magdalena Medio, que hoy en día, aquí está Mónica, la comunicadora de Red Pro de Paz, está en 23 o 28 zonas del país, 24 zonas del país. Y yo creo que hoy en día, a partir de marzo del año entrante, la paz se va a jugar en los territorios. Entonces, más allá de todo lo que se vivió con el libro, creo que esa es la esencia fundamental del libro, y creo que el compromiso nuestro como periodistas, como escritores o como editores, es hacer un aporte desde lo positivo y lo constructivo a todo lo que va a ser la etapa de posconflicto. En la zona del páramo, no tan cerca, digamos, de Chaparral, sino allá arriba, me encontré con un campesino que había sido detenido 2 veces y se volvió famoso porque se dedicaba a cuidar pájaros y hacer, digamos, todo un mapeo de las variedades de colibríes, de sinsontes, de turpiales, de todas las aves. Y esa era su sabiduría y él estaba orgulloso. Y él decía: fui detenido 2 veces en las famosas redadas que hacían contra campesinos en la zona y me destruyeron mucho. Pero él, recuerdo que una de las cosas más bellas, me decía: por favor vuelva, y ojalá que si a este territorio llega algún día la paz, llegue la paz también para nosotros, para que defendamos estos bosques que son fábricas de agua, y para que vengan aquí muchas personas del exterior, para que entiendan lo que es riqueza natural, no temas ideológicos como quisieron decirme a mí
por mínimamente haber estudiado y caminar el campo. Así que por eso esas fotografías que están en el libro hablan también de páramos, hablan de flores y hablan de campesinos, a pesar de que muchos no estén ahí documentados porque la gente tiene temor. Pero yo creo que esta experiencia de haber caminado con ustedes, con Isagen, hacia ese territorio, yo creo que es el reto que vamos a tener muchos, que aprendimos los nombres de la geografía, fue por la guerra, y lo que tenemos es que empezar a caminar de verdad, con la esperanza y con la alegría para defender el territorio, porque realmente creo que no lo hemos hecho, así que creo que hay mucho por aprender. Ojalá que periodistas de radio y de aquí de la ciudad de Bogotá entiendan que para hablar del país hay que caminar. Obviamente entiendo las limitantes, pero yo creo que vale la pena para ir a tomarle el pulso a la gente y a esos paisajes que yo los he visto devastados, pero que todavía tenemos posibilidades de volver a encontrar, como se puede hacer en la película La sal de la tierra. Que no había hecho en otra parte, yo diría que no, pero sí, digamos, para mí la diferencia, bueno, primero, la cosa no fue nada fácil, aquí no hemos contado sino la parte buena. Hubo muertos, hubo momentos en donde en diciembre del 2011, enero del 2012, estuvimos a punto de cerrar y yo dije, la vida de los trabajadores, de los contratistas, de la comunidad y de los trabajadores de Isagen no se reemplaza con nada. Cerramos, paramos la obra, porque si no nos van a dejar. Es decir, hubo momentos muy complicados, secuestros, retenciones, asesinatos, esa parte también ocurrió. O sea que realmente en el libreto que repasas, pues quizás el tema es el creer en que lo íbamos a poder lograr y el persistir en eso. Y en última, lo que se hizo es lo que se debería hacer en todas partes, sembrar la esperanza para el desarrollo. Esto terminó en esta primera etapa con un plan de desarrollo que siempre ellos soñaron, y un plan de desarrollo construido por ellos mismos, guiados, en este caso escogieron a la Universidad Javeriana. La Universidad Javeriana fue quien los orientó metodológicamente y crearon, acompañados por nosotros, con la asesoría y la dirección metodológica de la Universidad Javeriana, de crear un plan de desarrollo, el plan de desarrollo del corregimiento del Cañón de las Hermosas. Y ahí están plasmados los sueños. No era gran cosa, ellos querían que se quedara ese plan de desarrollo. Nosotros tenemos el compromiso, y queremos, más que tener el compromiso, de acompañar varias de esas acciones que ellos plasmaron. La alcaldía, la institucionalidad se comprometió. El presidente Santos en la inauguración se comprometió a terminar 3,5 kilómetros de una vía que va por el borde del cañón y que facilitaría el transporte tremendamente. Eso ha avanzado, la gente ha seguido pendiente de eso, nos llama, ¿en qué va lo de la vía? Es decir, es que vieron, la diferencia es que ellos vieron que aquello con lo que habían soñado y ese desarrollo sí podía llegar a realizarse, quizás no a la velocidad que quisieran, pero se puede realizar. Entonces yo diría que por parte de ellos y también de nosotros es creer que realmente eso iba a tener un resultado difícil, pero que iba a tener un resultado que no ha terminado porque inclusive el libro que firmamos antes, ellos empezaron a llamarlo el Antiguo Testamento, y ahora que
que empezaba la etapa de operación, dijeron, tenemos que ahora acordar el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es el plan de desarrollo que quedó planteado para que empecemos a trabajar con él en todos estos años de operación. Yo diría que es eso, creer que la cosa podría tener fin y seguir firmes en eso. Un poco lo que uno ha podido ver a lo largo de la construcción de las lógicas narrativas, estas que hemos llamado las lógicas del conflicto, no se construyeron ipso facto, no se construyeron de un momento a otro, sino de una manera paulatina. Fueron prácticas que se fueron incrustando en todas las perspectivas, en las perspectivas de los comunicadores de medios grandes, en las perspectivas de comunicadores o periodistas en medios regionales, en medios comunitarios, en medios alternativos, pero también en los columnistas. Lo que uno ve es una columna vertebral que atraviesa tanto las narrativas informativas como las narrativas de opinión, que se han ido incrustando paulatinamente. Digamos que un poco el contagio del ambiente ha incidido en estas lógicas y en estas prácticas. Un poco en lo que trabajamos en el acompañamiento con los colegas en las regiones es en el desmonte de esas prácticas, trabajando simultáneamente con comunicadores incluso organizacionales, comunicadores empresariales que también tienen su grano de arena, que también tienen su forma de aportar, que también tienen su forma de incorporar en sus narrativas empresariales, institucionales u organizacionales estas nuevas lógicas, incorporando a los medios comunitarios, a los medios alternativos, pero también a los comunicadores de grandes medios. En ese diálogo del mismo lado, todos en el mismo sector y pensando, repensando, creo que podemos comenzar a desmontar esa otra lógica y comenzarla a montar de manera paulatina. Este no es un cambio que se puede pensar de manera inesperada. La academia tiene esa responsabilidad de ir formando comunicadores para esta nueva etapa, por supuesto. Los medios tienen la responsabilidad de capacitar, actualizar a sus periodistas para esta nueva etapa. Pero los gremios, la empresa y el Estado también tienen la responsabilidad de facilitar que estas nuevas lógicas y estas nuevas dinámicas se susciten por interacción, por contagio, por una forma de compartir en cada una de las instancias. Pero este es un proceso larguísimo, ¿verdad? En la medida en que trabajamos en los acompañamientos con los periodistas, no es que nosotros esperamos ver los cambios en los medios a la semana siguiente o en los meses siguientes. Lo primero es que hay lo que hemos insistido mucho es ir cambiando paulatinamente el switch para que esas narrativas vayan cambiando, si no al ritmo en que va a ir cambiando el país y no liderándolo, por lo menos sí a la saga de esas nuevas narrativas y de esas nuevas lógicas periodísticas que necesita el país que estamos soñando y el país que necesitamos. Si uno puede cambiar la narrativa, puede cambiar la realidad. Y yo soy convencido de eso. Yo sí creo que los cambios, como decía el doctor Rico al principio, están al interior de cada uno. Si bien es cierto que como comunicadores sociales tenemos unos objetivos, los cuales a veces no son los mismos que tienen los medios de comunicación, finalmente la sociedad está hecha de seres humanos. Y es nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestras acciones, lo que marca las diferencias hacia una sociedad próspera, una sociedad sostenible. Yo quisiera darle un aplauso a nuestros invitados de hoy, un aplauso para ustedes y cerrar esta jornada tan linda de aprendizaje y de compartir. Buenas noches a todos.